no canta lo mismo. No canta lo mismo todos los días. Hay un patrón, sí, pero no canta lo mismo. No te habla de la misma manera. El mundo guaraní está, todos los guaraníes lo empiezan a escuchar, lo toman atención cuando van a viajar, van a salir de su casa. Y al salir de la casa, si los ha cantado de una manera, lo escuchan atento, ya lo están interpretando, me va a ir bien o me va a ir mal. El mundo guaraní no es señor, sino es la comunicación entre las aves y los sabios, ¿no? Es lo que dicen a los aracuanos. Cada guaraní lo interpreta a su manera, pero de manera general es eso, ¿no? Tiri, 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 tiri. Cuando dice eso, es una palabra que quiere decir que está contento y que te va a ir bien. Au, au, au. Quiere decir que vas a tomar chicha. Como estoy cayendo gordo ahorita. Y eso es para que más o menos va a llover. Es decir, que va a haber carne, donde estás viendo vas a tirar carne. Eso quiere decir que hay peligro. Es distinto, ¿no? Quiere decir que va a haber pena o mala noticia en la familia o algo. Es quiere decir anunciando frío, surazo, que va a ser mal tiempo. Quiere decir que ya esta tarde, que ya ha pasado las 5 o las 6 de la tarde. Igual te avisa que está nublado, ya te está diciendo que ya está tarde. El mundo guaraní es interpretación. No hay nada que no se interprete, que no te comunique, que no te diga nada. Todo tiene relación. Por eso que el mundo guaraní está unido a la naturaleza. Sabe qué es el comportamiento de la naturaleza, qué significan las cosas.